Estoy de regreso para poner el tema sobre la mesa. Hoy se dio a conocer que mayo ha sido el mes más violento de este año 2023. Siempre rompemos récords de homicidios, de violencia, pero ¿qué debe cambiar? Saludo y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa está puesto. Es todo suyo el espacio. Buenas tardes. Eduardo, gracias. Pues sí, estamos sobre un promedio de 72 asesinatos violentos, 76 diarios. Lamentablemente, mayo, pues será la temperatura, Víctor, o no sé qué será, pero el número de homicidios se elevó más o menos en los últimos días a promedio de 92, 94, 95 homicidios. Aquí están, mira, por ejemplo, el día 28 de mayo hubo 93 asesinatos, el 29 de mayo 91, el 31 de mayo 90 en México. Y esto pues, nos habla de esta tragedia que ya traemos varios días comentando, ¿no? Cuando sobrepasamos ya los 156,000 homicidios en lo que va de este sexenio, que será el sexenio más violento. Y me parece que podemos seguir hablando de cifras y de datos, Víctor, sobre la tragedia que significa para los mexicanos tantos homicidios y tantos desaparecidos, y pareciera que la tragedia no termina. Sí, Raúl, realmente, y bueno, te faltó citar en nuestros datos que das, que nuevamente Guanajuato se ubicó como el estado con más muertes, con un total de 262, seguido del Estado de México. Jalisco es el estado donde tú estás, Baja California, Michoacán, los estados más violentos. ¿Por qué menciono esto, Raúl? Porque creo que estamos ya en una etapa y en un momento en el que ya no se trata de decir si le está funcionando o no le está funcionando a este gobierno su estrategia contra la inseguridad. Creo que a estas alturas del juego no es necesario esperar los meses que faltan para poder decir se fracasó. Se fracasó rotundamente en el tema de la inseguridad y ahora tendrán los que vienen por delante que enfrentar este tema de una u otra manera. Y a eso voy, en ese sentido, creo que más que rasgarnos las vestiduras, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos meses, diciendo, oye, es que este estado es más violento, este mes es más violento que el anterior, ya vimos que hay una constante y una dinámica que no depende ni de las autoridades, ni de las estrategias de seguridad, y sí depende mucho de la agenda que tiene el crimen organizado en sus diferentes plazas, donde siguen haciendo y deshaciendo a su gusto y a su complacencia ante la incapacidad, ineptitud de las autoridades, incluyendo no solo las autoridades federales, Raúl, también las estatales y las municipales. Claro, entonces creo contigo, que ya es tiempo de empezar a ver hacia adelante y decir, ¿qué vamos a hacer, Raúl? ¿Qué se tiene que hacer para corregir este problema? Sí, de acuerdo contigo totalmente. O sea, creo que como diagnóstico, igual que cuando el 2017 el presidente López Obrador, cuando era candidato, tenía un diagnóstico perfecto de este país. Sí, me parece que estamos llegando otra vez, aunque faltan todavía 16 meses de esta administración. No es menor, Víctor, pero coincido contigo en que ya el tema de la seguridad se puede dar por adelantado de que es un fracaso lo que ha venido sucediendo. Los abrazos no balazos, las diatribas del mismo presidente a través de este discurso violento de que íbamos bien, de que las cosas ya llegaron a punto de inflexión y toda esta serie de situaciones que a fin de cuentas nos damos cuenta de que no. Y cuando vienen los comparativos, ya sé que nos chocan los comparativos y no nos gustan, pero antes de pasar a lo que tú propones, que es ya qué vamos a hacer, qué se tendría que hacer para mejorar, déjame dar comparativos porque a veces nos comparamos muchas veces con naciones muy complicadas que tienen situaciones complicadas, tan complicadas como las de México o peor. Pero mira, en México tenemos, voy a darte un par de datos nada más para luego pasar a esto que tú bien señalas. Tenemos en México, más allá de los datos que diste de Guanajuato, Zacatecas, Estado de México como los más violentos, sí, tenemos en México un promedio de 28
homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué es importante hacer estos comparativos por cada 100,000 habitantes? Porque Colima, que es un estado, digamos, pequeño con 700,000 habitantes, más o menos, pues es el estado que tiene más homicidios en este país. Luego Baja California y de ahí para abajo, y bueno, pues ya por la cantidad de muertos viene Guanajuato, Zacatecas, en fin. Los estados que menos homicidios tienen: Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Campeche, ¿sí? Y proporcional a su población, sí, esto es muy importante. Mira, en México tenemos 28 homicidios por cada 100,000 habitantes en promedio, pero hay países que están peor que nosotros. El Salvador tiene 37 homicidios por cada 100,000 habitantes. Honduras tiene 36. Sudáfrica tiene 33 homicidios por cada 100,000 habitantes y México tiene 28. Pero vámonos con quien sí nos gusta de alguna forma compararnos, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, que no es la perita en miel, tiene en promedio 6 homicidios por cada 100,000 habitantes, 6, y en México 28. Canadá tiene 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Francia, 1.32. Y esto lo digo, Víctor, porque me parece que sí es importante tomar estas referencias de cuando hablamos de mejora en la seguridad. Yo quisiera que nuestro país estuviera en esos porcentajes del 1, 2, 3%, 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y esto, pues es todo un cambio, como tú bien lo señalas, cambio de estrategia, cambio de mentalidad, cambio de un sistema que lamentablemente durante muchos sexenios ha estado muy mal, que es la impartición de justicia. Lo bueno de esto, Raúl, es que de algún modo ya probamos los dos extremos de la medicina, de las medicinas que nos recomendaba nuestra clase política con sus respectivos diagnósticos. La primera, la utilización de la fuerza del Estado mexicano, con todo como se vio en el periodo de Felipe Calderón, parte de Peña Nieto, y la otra, la política de abrazos no balazos y de tratar de más apostarle a los programas sociales y al te voy a acusar con tu mamá o con tu papá para mejorar y cambiar estos índices de inseguridad. Creo que ahora el tiempo es decir, bueno, ¿qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué es hacia adelante? Y yo me atrevería a pensar que sí, al igual, y no lo digo yo, Raúl, lo dicen los que saben, los expertos, estas asociaciones que por cierto hay en México y que luego el gobierno federal no les hace caso, no les escucha porque cree tener la verdad y la razón. Ya lo hemos visto, Raúl, y no hay grandes secretos. Cada región tiene su propia problemática. Por ejemplo, mencionabas Colima. Bueno, Colima tiene un particular problema con uno de los cárteles, de los puertos, sí, claro, y uno de los puertos, Manzanillo, clave en el trasiego de la droga y de los repercusores y todo esto que ya hemos visto. Entonces, la clave está, volvemos a lo mismo, fortalecer las policías locales, meter orden con los gobernadores, darles la responsabilidad que tienen y exigirles resultados, no solo dejarlo a la federación, reestructurar esa relación que hay entre federación, municipio y estado y deslindar responsabilidades, delinear bien quién es responsable de qué y cómo. Aplicar los recursos correctamente, no solo enfocarlos en el ámbito federal, sino también enviarlos a los estados, entrarle al tema de las finanzas, meter orden en el sistema de justicia en este país, castigando la impunidad, siendo más severos y efectivos, y la fuerza pública de una manera más gradual, pero eficiente, de modo tal que inhiba a quienes cometen esto. No te lo estoy diciendo por ser experto, Raúl, sino porque yo veo que estos organismos que hablan, estos expertos, todos coinciden en esos primeros apuntes que hoy te doy. Y yo le sumaría uno que quizás no lo has mencionado, a ver, pero que tú lo viviste. O sea, ¿por qué Coahuila logró en cierto momento, después de tener balaceras, decapitados, masacres, los jóvenes sufrían poder salir en las noches por las balaceras que se hacían, y de repente algo sucedió
en Coahuila y que muchas veces no tomamos esos buenos ejemplos que han ocurrido en algunas entidades con buenos resultados, como el caso de Coahuila. ¿Qué pasó en Coahuila? Ese efecto Coahuila, a mí me gustaría que se pudiera, porque ya sucedió, ya pasó, ya vimos que sí funcionó. ¿Qué sucedió Claro. ahí? Y no solo es Coahuila, hay otros ejemplos también en Nuevo León, ciertos municipios que han tenido éxito. Tú mencionabas Mérida también. Hay regiones que han logrado enfrentar con éxito esto. Hay quien dice, los malquerientes, que luego estos son arreglos de la paz narca, ¿no? Que dicen, es que finalmente la clase política logró un acuerdo. Pero la verdad es que, y yo te lo digo por experiencia porque aquí lo viví, fue primero sacar a la política de este tema, castigar también y desvincular a los políticos involucrados, porque luego ese es un gran problema también, una clase política metida en los negocios y trasiego del crimen organizado. Eso es fundamental. Y el otro, vincular a la sociedad y hacer de este problema una solución conjunta, involucrar empresarios, involucrar al ciudadano promedio, intensificar los proyectos de seguridad, aumentar las cámaras de vigilancia, limpiar las policías locales, municipales y someterlas a estricta sentido de vigilancia, pero también dotarlas de áreas de oportunidad, porque un policía mal pagado jamás te va a dar un buen resultado. Darles garantías con seguros de vida, darles garantías con seguridad para sus viudas o mujeres el día en que fallezcan por alguna u otra razón, guarderías, en fin. Es un trabajo conjunto y complicado. No digo que sea fácil, Raúl, pero pues ese es el camino, no hay de otra. Y mira, te debo decir, no quiere decir que estemos en jauja, pero finalmente algo de paz se ha conseguido en esta región que vivió años muy complicados. Los datos lo marcan. Coahuila, Campeche, Aguascalientes y Yucatán entre las entidades con menor número de homicidios violentos. Yo sé que no solamente es ese factor, pero es un factor que hoy nos sirve de parámetro para saber cómo están las cosas. Y yo creo que le sumaría uno más que tú no mencionaste, que es precisamente trabajar hacia un mismo objetivo, las policías, los gobiernos, los empresarios, la sociedad, sí, y se logró de alguna forma buenos resultados. Entonces, a ver, ya existen los buenos resultados en muchas entidades del país. Sí, lo que falta muchas veces es precisamente la voluntad, el politizar, ¿sí? Y dejar todo esto que tanto de alguna forma daño nos ha hecho en este sexenio desde mi punto de vista, que es la división, que es la polarización, que es básicamente el tratar de dividir a los mexicanos para lograr objetivos particulares del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Me parece que eso es un punto que tenemos un gran pendiente y que podría ser un asunto interesante a trabajarlo en las siguientes administraciones. Y desde luego, a ver, Guardia Nacional, sí. Yo estoy de acuerdo en que haya una policía federal poderosa, fuerte, con presencia, sí, que se fortalezcan las policías municipales y estatales, que también de alguna forma forman parte de este sistema de seguridad, y algo que no se ha tocado todavía, el tema del Poder Judicial. Mientras el Poder Judicial, ministerios públicos, jueces, así es. El Ministerio Público son fiscalías, pero los jueces de alguna forma básicamente sigan de alguna forma siendo susceptibles a tomar decisiones no objetivas y apegados a la ley, eso nos aleja de la impartición de justicia y del Estado de Derecho. Fíjate qué interesante lo que menciona Raúl, y claro que sí es clave todo eso que tú señalas. A veces el presidente hace propuestas y la manera de entrarle al problema hace que la sociedad rechace de entrada esa propuesta que hace el presidente, como en el caso del Poder Judicial. La manera como le entró al tema inmediatamente obligó a una respuesta tajante. No me toquen al Poder Judicial. Pero la verdad es que la solución no es tanto no tocar al Poder Judicial, sino transformarlo totalmente. ¿Cuántos casos de impunidad, Raúl, se han dado en todo el país? Tú los has vivido, los hemos discutido muchas veces. ¿Cuántos casos de corrupción? ¿Cuántos casos de jueces vendidos que han liberado criminales confesos? Y lo hemos visto con toda ese cinismo y esa barbaridad que hay. En pocas palabras, Raúl, ataque a la impunidad. Y el ataque a la impunidad pasa por revitalizar, reforzar, reestructurar y mejorar nuestro Poder Judicial. Jueces, ministerios públicos, agencias investigadoras, policías, ministerios públicos locales, por ahí pasa el tema de la inseguridad, Raúl. Sin duda. Víctor, gracias.
Como siempre, te mando un saludo afectuoso, Raúl. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast de El Tema sobre la Mesa, con estos temas que diariamente abordamos aquí en Mega Noticias.